Sale. Ok, qué padre se oyó eso. Y déjenme ver también lo de la... Permíteme, estoy viendo cómo hacerle para silenciar, pero no le sé. Así es que bueno, vamos a empezar. La pregunta es hoy, vamos a empezar con una preguntita. ¿Cuánto o qué tanto recibimos nosotros de parte de Dios, respuesta de Dios, cuando le pedimos algo? ¿Qué tanto recibimos y cuánto recibimos? Y cómo es que se da lo que recibimos, cómo se dan las respuestas de lo que pedimos, a lo que pedimos. Yo no sé si hemos estado en alguna situación en la que estamos pidiendo algo y no lo recibimos, y pasan años y llega el momento en que ya incluso nos desanimamos y ya no recibimos lo que alguna vez pedimos. Pero hoy vamos a ver a la luz de este pasaje que vamos a leer, eh, tres puntos importantes, y tal vez nosotros hoy podamos o debamos aprender qué es lo que el Señor dice, el Señor Jesús dice de qué tenemos que hacer para recibir. ¿Ok? Obviamente todo mundo diríamos, pues necesitamos la fe, porque todo aquel que cree, todo le es posible, pero vamos a ver lo que dice este pasaje. Y vámonos a Juan, al Evangelio según San Juan, al súper requete conocido pasaje del capítulo 15 de Jesús, la vid verdadera, y vamos a leerlo. Vamos a leer completo el pasajito, no todo el capítulo, pero el pasaje del 1 al 16, de 1 al 17. Así es que si todos lo tienen por ahí, yo ahorita no tengo una aplicación para compartirles la Biblia, espero que tengan su Biblia todos allí a la mano, y si no la tienen o por alguna razón no pueden leer, entonces pues vamos a estar atentos a la lectura, ¿ok? Por favor. Entonces, Juan capítulo 15, del 1 al 17. Dice así la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me eligieron vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto les mando, que os améis unos a otros. Ok, pues entonces nosotros vemos en este pasaje repetidas veces
3 puntos importantes. Uno, desde el inicio en que Jesús empieza a hablar a los que estaban escuchando, él se presenta en esta ocasión dando un ejemplo muy común para todos ellos y pone el ejemplo de una vid. Y él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él está diciendo, imagínense cómo son las cosas, pero si yo soy la vid verdadera y empieza a hablar de los pámpanos también, nosotros debemos entonces imaginarnos o podemos imaginarnos que esa vid, esa planta o ese árbol de la vid, pues no es solamente un tronco, ¿verdad? Tiene sus raíces, tiene ese tronco, tiene sus brazos, pero también tiene pámpanos, en esos brazos tiene esos pámpanos que vienen siendo el fruto que da ese árbol. Y pues desde los minerales que toma de la tierra, el agua, el sol, el aire, todo lo que el padre, el labrador, procura para esa vid, pues está allí a su disposición continuamente. Yo puedo ver, si estamos hablando de una manera metafórica, pues yo puedo ver que el Espíritu Santo se mueve allí en esa vid y está continuamente alimentando, está fortaleciendo, está protegiendo, está cubriendo, librando de plagas, librando de distintas cosas que pueden dañar, pero además también alimentando y guardando a través de ese labrador que es el Padre. Sin embargo, inmediatamente el Señor Jesús, después de que él dice, yo soy la vid verdadera, les dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo va a quitar? El labrador, el Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Así rapidísimamente dice Jesús, yo soy la vid verdadera y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. No se anduvo con rodeos. Inmediatamente les deja llegar el mensaje. Y todo aquel dice que lleva fruto lo limpiará, pero no lo limpiará nada más para que se vea bonito, para que esté saludable, para que no sufra las inclemencias del tiempo, para que no se quede allí estático, sino dice aquí, lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice además, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Así que yo puedo entender que en este grupo en el que estamos nosotros, en este momento, nosotros podemos decir, cada uno de nosotros podríamos decir, ya estamos limpios, podemos reconocer que ya estamos limpios, nosotros ya hemos sido limpiados, ya estamos limpios y por eso nosotros podemos llegar a la conclusión de que dice aquí que el pámpano debe ser limpiado para llevar fruto y para llevar mucho fruto, más fruto del que se esperaba, del que era en un principio. Pero hay algo importante que está diciendo aquí, que es uno de los puntos, es permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar por sí mismo fruto si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Permanezcan en mí. Así que yo creo que tal vez nosotros nos podemos imaginar la frase y al pensar nosotros en qué es permanecer en Jesús. ¿Qué es permanecer en Jesús? ¿Alguien quisiera dar su opinión acerca de qué es permanecer en Jesús? Porque tal vez nosotros podemos pensar, bueno, pues quedarnos con Jesús, estar a un lado de Jesús. De repente dices, es que yo permanecí allí un buen tiempo, ¿no? Yo me quedé allí un buen tiempo. Pero Jesús está diciendo, permanezcan en mí. No está diciendo, permanezcan conmigo. ¿Me explico? No es permanezcan conmigo, sino permanezcan en mí. Entonces, ¿qué podríamos nosotros
pensar qué significa eso, de permanecer en Él, permanecer en Jesús. ¿Cómo permanecemos nosotros en Él? ¿Alguien? Bueno, a mí se me ocurre, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, se me ocurre pensar que Jesús da en esta misma lectura que hicimos un mismo mandamiento que habla de amor, que habla de que nosotros, el nuevo mandamiento que él establece aquí, que no solamente nos amemos los unos a los otros, sino que nos amemos como él nos ha amado a nosotros. Este es un mandamiento de otros que él en su ministerio estableció, y creo yo que eso es lo que él desea que nosotros eh, practicar, llevar a la práctica ese amor, esa misericordia, ese perdón que él nos ha enseñado a través de su evangelio, a través de lo que él enseñó en su ministerio, y es una manera de que nosotros podemos permanecer en él. Pienso yo que esa puede ser una parte de lo que él establece aquí. Está diciendo muy bien. Ok. En la palabra encontramos muchas veces la palabra, el verbo permanecer, permanecer en él, perseverar, permanecer en Jesús. Yo al estar meditando en esto, llegué a la conclusión de que permanecer en él es ese estado en el que llega, ese estado espiritual que podemos llegar a alcanzar, en el cual no podríamos alcanzar a percibir dónde termina Jesús y dónde empezamos nosotros. El permanecer en Él es estar unidos a Él, estar dentro de Él y Él en nosotros, de tal manera que ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia. Lo que Él dice, lo que Él hace, lo que Él habla, lo que Él siente, lo que Él piensa, es exactamente lo mismo que me sucede a mí. El estar permaneciendo allí. Miren, vamos a Juan, allá un capítulo antes de este de 15, y ahorita nos regresamos al 15. Allí en Juan 14, un versículo 8, 9 y 10. Juan 14, 8, 9 y 10. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Sí? ¿Alguien lo quiere leer? Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido? ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hasta ahí, Pati. Hasta ahí, muchas gracias. Entonces, aquí vemos una manera, creo yo, más clara de entenderlo. Felipe había pasado mucho tiempo con Jesús, era uno de sus discípulos, vivía con él, comía con él, seguramente dormían muchas veces en los mismos lugares, andaban para arriba y para abajo, veía los milagros y demás, y de repente Felipe le dice, muéstranos al Padre. Preséntanos el Padre, por favor. Queremos conocer al Padre. Obviamente ellos como judíos y como personas que habían vivido tanto tiempo bajo la ley y bajo la luz de los profetas y demás, obviamente pues ellos todavía a lo mejor en ese tiempo no estaban ni siquiera tan seguros, ¿no? De quién era Jesús.
y sin embargo todo el tiempo estaban con él. ¿Podemos ver la diferencia? Una cosa es estar con Jesús y otra cosa es estar en él. Y aquí Jesús le está diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Fíjense cómo la gramática nos ayuda a algo a entender aquí. No dice, ¿no crees que yo estoy con el Padre? Sino dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y dicen, y todavía más adelante dice, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Es decir, cuando yo estoy hablando, no estoy hablando yo, ustedes están viendo a Jesús, ¿verdad? Les decía Jesús a sus discípulos, ustedes están viendo que habla Jesús, el que está aquí enfrente de ustedes, pero lo que yo estoy hablando, no lo estoy hablando realmente yo, dice, porque las palabras que yo las hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, Él está mostrándoles, está enseñándole a los discípulos qué tan pegada, qué tan profunda y qué tan unida era la relación entre el Padre y el Hijo, que todo lo que el Padre decía, Jesús lo actuaba, y lo que Jesús hablaba, Dios lo hacía. Era una unidad perfecta, es una unidad perfecta allí. Y así, de ese tamaño, Jesús está diciendo ahora, ustedes permanezcan en mí. Y si ustedes dicen, si permanecen en mí, en el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, aquí viene lo que yo les preguntaba en un principio, decía, pidan lo que quieran y os será hecho. Entonces, aquí hay una condición, hay una condición de la cual está hablando Jesús. ¿Quieren recibir todo lo que piden? ¿Quieren recibir todo lo que necesitan y todo lo que le piden al Padre? Permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Y entonces sí, dice aquí, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Ahora, desde un principio estaba diciendo Jesús también que hay algo importante que se espera de los pámpanos, se espera de una vid, que esa vid, que es él, de pámpanos, de fruto, de tal manera que se lleve aún más del que ya se ha dado, se lleve mayor fruto. Dice aquí en el versículo 5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, no sé si pudiéramos ir de alguna manera tomando y armando esto y poder entender en primer lugar que nosotros necesitamos, de acuerdo a lo que Jesús está diciendo aquí, en primer lugar, permanecer en él. Sin él, dice aquí, nada podemos hacer, nada podemos hacer. Nada que sea bueno, ¿verdad? Nada que sea dentro de su voluntad, nada que sea de acuerdo a lo que él espera de nosotros, nada lo podemos hacer si no permanecemos en él, porque separados de él, nada lo podemos. Y dice aquí, además dice, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Yo por muchos años conociendo, leyendo la palabra y según sabiéndole aquí al asunto, siempre pensábamos, y a eso me dediqué, que el llevar fruto era predicar tal vez, era dar clases a los niños, era dar clases a los adultos, era es trabajar en una sociedad de misioneros, era lavar las instalaciones del templo, era ir a visitar a los enfermos y demás, y eso era dar fruto, el además compartir la palabra
compartir la palabra de Dios y ganar un chorro de gente que gracias a Dios lo pudimos hacer y le compartimos a mucha gente y gracias a Dios mucha de esa gente permanece. Y aquí podemos nosotros ver que se está hablando de dar fruto. Pero vamos a ver a qué fruto se refiere Jesús. Porque nosotros tal vez estemos pensando, ustedes pudieran pensar, o alguien pudiera estar como yo, pensando que el fruto son las obras que hacemos, las obras que estamos continuamente haciendo, visitar los hospitales, dar un acompañamiento tanatológico, ir a visitar una cárcel y demás. Todo eso es bueno, por supuesto que es bueno, por supuesto que es importante y por supuesto que es algo que nosotros hacemos porque esa es la obra del Señor, esa es la justicia de Jesús, la que nosotros debemos hacer y tenemos que ejecutar en esta tierra. Pero dice aquí en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan, pero ahora dice permanezcan en mi amor. Ya no dice solamente permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Y empecemos nosotros a ver, a visualizar y empecemos a ir viendo hasta el tipo de amor que nosotros estamos experimentando. No el amor que Dios nos está dando a nosotros todos los días, que es innegable, que es indudable, que es palpable, porque lo podemos ver todo el tiempo, el amor que nos da Él a nosotros, que nos ha salvado, que nos ha perdonado, que nos ha restituido, nos ha restaurado, nos ha redimido, nos ha sanado, nos ha llevado a más, nos va prosperando. No el amor que Dios nos está dando a nosotros, sino el amor, dice aquí, el amor de Jesús, el amor de Dios en nosotros hacia los demás, hacia Él y hacia los demás. Dice aquí que como yo los he amado, permanezcan en mi amor. Y si guardan mis mandamientos, dice también otra vez verso 10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Aquí tenemos una clave, pero vamos a seguirlo viendo. Dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nosotros podemos y sabemos a través de la palabra de Dios, sabemos a través de lo que hemos sabido y conocemos de Jesús, que Él guardó todos los mandamientos del Padre, todo lo que el Padre le mandó a hacer, Él lo guardó, Él lo hizo. No hubo una sola vez en que Él se revelara, no hubo una sola vez en que dijera, pues sabes qué después, ¿no? O mañana, o tal vez, o con esto sí, con estos no, en esta ocasión sí te puedo obedecer y en esta no, en estas circunstancias sí y en esta no. Él todo el tiempo que estuvo en esta tierra, los discípulos lo pudieron ver, estuvo obedeciendo los mandamientos del Padre y dice que Él guardó los mandamientos del Padre y dice, permanezco en su amor. Entonces, la manera o el motivo por el cual nosotros podemos guardar los mandamientos de Dios es permaneciendo en el amor de Jesús, permaneciendo en el amor de Jesús, permaneciendo en el amor del Padre. Y fíjense que por un lado dice la palabra que nosotros debemos llevar fruto y mucho fruto además, pero por otro lado nos está diciendo también cómo hacerlo. Y la única manera es permaneciendo en Él y permaneciendo en su amor, permaneciendo en lo que Él nos está ordenando. Dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo esté cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Sácatelas. Este es mi mandamiento, que se amen
unos a otros. Empieza a traer a memoria cuántas cosas has pedido al Padre, cuántas cosas has pedido y aún no recibes. Pero también empieza a traer a memoria cuántas cosas hemos pedido, no recibimos, pero también a cuántas personas verdaderamente amamos con el amor de Jesús, con ese amor de Jesús. Como lo hemos escuchado muchas veces, y yo creo que no hay alguien aquí que no haya experimentado el amor que sentimos como padres, el amor que sentimos como hermanos, y me refiero como hermanos carnales. Yo a mi hermano lo amo muchísimo a mi hermano. El amor que tienes por tu pareja, por tu esposo, por tu esposa, el amor que tienes, pues no se diga, con los nietos y demás, y tal vez por algunas personas, pero el amor que Jesús tuvo por nosotros y sigue teniendo por nosotros, no es solamente con aquellos que le cayeron bien, con aquellos que dijo, pues sigue, este se va a portar bien. Algún día va a cambiar y se va a portar bien. Él amó sin ver qué o cómo es la persona. De una manera incondicional amó. Entregó su vida, entregó su amor, entregó todo lo que él era, dejó su dignidad, dejó su realeza, dejó su grandeza por amor a cada uno de nosotros. De la misma manera, él está diciendo aquí que nosotros nos amemos, dice, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Cuánto crees y cómo crees que Jesús te ha amado? ¿Qué tanto? ¿Podemos reconocer qué tanto Jesús nos ha amado? Tal vez es tiempo de pedirle al Señor, a Dios, al Espíritu Santo, que nos revele, si es que aún no lo hemos visto, si no lo hemos tenido, si no lo tenemos hasta hoy, que nos revele cuánto nos ha amado Dios a nosotros. Porque de repente pensamos, pues ya vivimos bajo la gracia, pues ya la armé, pero no nos detenemos a ver cuánto Él nos ha amado siendo como somos, estando como estábamos, diciendo y viviendo como éramos y como seguimos siendo, y aún así Él nos sigue amando. De esa misma manera, Él está demandando aquí que nos amemos unos a otros como Él nos amó, de la misma manera que Él ha manifestado su amor. Tal vez nosotros empecemos a ver, ay, es que fulanito, perenganito, me cae muy bien, cuando platicamos, pasamos ratos muy agradables, nos invitamos tal vez a comer a nuestra casa, vamos, venimos, tenemos una relación bonita, pero hay de aquel que alguna vez me contradiga. Hay de aquel que alguna vez se pase de largo y no me salude. Si se dio cuenta o no se dio cuenta, si fue a propósito, ¿no? Y no me salude. Hay de aquel que no me ayude cuando yo lo necesité y cuando se lo pedí, porque entonces el amor no está, el amor ya no existe. Ya, es más, ya me cayó gordo o ya me cayó gorda. No era lo que yo pensaba. Y el Señor Jesús está diciendo, tal y cual yo les he amado, así ustedes deben amarse unos a otros. Dice aquí, en el versículo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. A ver, yo quisiera ver manos levantadas. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Acabamos de oír todo lo que nos manda Jesús. ¿Cuántos somos amigos de Jesús? ¿Cuántos somos amigos de Jesús? ¿Cuántos amamos a todos los demás como Jesús nos amó a nosotros, como Jesús nos ama? ¿Cuántos podemos decir, sí soy tu amiga, soy tu valedora y pues somos amigos verdaderamente, porque así como tú me amaste, así como tú me muestras tu amor, de la misma manera
yo estoy amando a mis semejantes, a mis parientes, a mis familiares lejanos, a los vecinos, a los malhechores, a los rateros, bueno, hasta a Obrador, ya lo amo, Señor, hasta el presidente lo amo. Déjenme decirles que esto me está costando hoy que estuve meditando en ese Señor, en el nombre de Jesús, lo amo, voy a empezar a amarlo en el nombre de Jesús, lo voy a amar, porque no es fácil con este cuate, pero cuando el amor del Señor está en nosotros, cuando el amor del Señor está en nuestras vidas, y cuando nosotros podemos ver el amor de Él revelado en nosotros, yo creo que va a llegar el momento, tiene que llegar el momento en que nosotros podamos empezar a amar de la manera que Él nos amó. La condición es si permanecen en mí y yo en ustedes. Entonces, ¿de qué tenemos que ocuparnos ahora? No preocuparnos. ¿De qué tenemos, en qué tenemos que ocuparnos ahora para poder lograr esto? En permanecer en Él. Permanecer en Él y permitir que Él permanezca en nosotros. Ahora, el que Él permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos en Él, quiere decir que ya no vamos a hacer nada en la vida, no vamos a trabajar, no vamos a limpiar casas, no van a ir los señores a su oficina o a su trabajo o a su negocio. Es que si eso es permanecer, es algo permanente, entonces, si es algo permanente, pues yo no voy a tener tiempo para nada más. Jesús estuvo en esta tierra, lo único que vino a hacer fue a servir. Estuvo sirviendo todo el tiempo. Caminaba grandes distancias, subía, bajaba, cruzaba los lagos, cruzaba ríos seguramente. Yo no sé alguna vez si tuvo que cabalgar o no sé qué tantas cosas, qué hacía él para trasladarse. El punto es que todo el tiempo él estaba sirviendo y haciendo cosas. Estaba enseñándole a los discípulos, estaba sanando enfermos, estaba multiplicando el pan, estaba sanando a la suegra de Pedro, estaba haciendo infinidad de cosas. No se detuvo y por eso no dejaba de estar permanentemente en el Señor, no se distraía de estar permanentemente en el Padre. Dice aquí además el versículo 16. No me eligieron vosotros a mí. Ustedes no me eligieron a mí. Sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? ¿Para qué dice allí? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto les mando una vez más, que se amen unos a otros. Entonces, yo la pregunta que hice en un principio fue, ¿qué tanto de lo que le pedimos a Dios lo recibimos? ¿Cuántas oraciones contestadas? ¿Cuántas cosas que yo he puesto en las manos de Dios y que le he pedido y que le he pedido su ayuda o que le he pedido cosas o tal vez un trabajo, o tal vez una familia o un esposo o hijos, no sé cuántas cosas le he pedido a Dios, cuántas de esas he recibido y cuántas cosas aún no recibo? Pues nosotros estamos viendo aquí en el versículo, tanto en el versículo 7 como en el 16, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Y luego dice aquí el versículo 16, para que dice que vayan, les he puesto, yo los he puesto a ustedes
para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto les mando, que se amen unos a otros. Entonces, el fruto verdadero que en nosotros, que el Señor, que nosotros que somos los pámpanos, el fruto verdadero de estos pámpanos es el amor, pero el amor de Jesús en nosotros. Y ese amor, ese fruto, es lo que va a hacer que yo pueda pedirle al Padre todo lo que quiera y Él me lo dé. Yo veo en la palabra a Jesús todo el tiempo activo, todo el tiempo haciendo milagros, haciendo cosas a favor de la gente. Y pocas veces he leído, a menos que esté mal yo, que Él se pusiera a orar antes de dar una instrucción, de decirle a los demonios, váyanse, o tú, Talita Kumi, levántate, o al siervo del centurión. No nos narra la Biblia que Él dijera, esperen, aguántenme, voy a ir a orar primero y a ver si el Padre pues nos hace el milagro, porque pues este está difícil, este asunto está difícil. La niña ya se murió, el otro ya se está muriendo, este está bien enchamucado, este está bien endemoniado, pues déjenme ver porque la cosa está difícil. Él simple y sencillamente daba la instrucción y seguramente por permanecer en el Padre y el Padre en él, por ser él en el Padre y el Padre ser en él, obviamente era el único motivo por el cual todas las cosas sucedían, porque Jesús, recuerden, Jesús no era Dios en esta tierra. Jesús era un hombre, no puedo decir como tú y yo, pero como un ser humano, como tú y yo, como cualquiera de nosotros, un hombre, un ser humano, como cualquiera, como dice allí en la palabra, que con todas las, todo lo que es una humanidad, todo lo que es un ser humano, y sin embargo, Él daba instrucciones y todo el Padre se lo concedía. Nunca le hizo quedar mal. Nunca le dijo, no, pues ahora aguante esto, si no te lo puedo conceder. Esto no, todo el tiempo el Padre lo respaldó. Él hacía las obras a través de Jesús y Jesús hacía la voluntad del Padre por una sola razón. Todo lo que Jesús vino a hacer en este mundo fue dar su amor y mostrar el amor del Padre, mostrárselo a todos. ¿Cuántas de esas personas a las que Él sanó, cuántas de esas personas a las que Él alimentó, cuántas de aquellas personas a las que Él con sus predicaciones, con sus palabras, consoló? Seguramente si nosotros ahora oímos su palabra y vez tras vez decimos, esto es para mí, esto el Señor, yo lo estaba necesitando y viene el Señor y nos habla. Imagínense todas esas multitudes estando escuchando ahí también en ese momento, y cuántas personas habrán salido en ese momento gozosas, consoladas, fortalecidas por lo que escuchaban a través de Jesús. Porque en el momento las cosas se daban, no necesitaba estar esperando, no necesitaba estar consultando a ver si el Padre conocía la voluntad del Padre y la ejecutaba. La única vez que el Padre no le contestó, no le concedió lo que Él le pidió, fue que no tuviera que pasar por esa copa amarga de la crucifixión. Fue la única vez que el Padre no le concedió lo que Él quería, porque si hubiera sido Jesús, le hubiera dicho, Señor, pues hay de haber otra manera, ¿no? Ha de haber otra manera en la que podamos concretar este asunto. El Padre, Él dijo, pero sin embargo, Él dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú dices. Fue la única vez que el Padre no le concedió lo que le pidió, y también eso es amor en toda su expresión.
También eso es amor. Así que tenemos hoy una palabra que nos muestra o que nos está recordando, porque tal vez ustedes ya lo sabían, no lo sé, no es algo nuevo, no lo sé tampoco, pero ¿cuánto permaneces en Dios? ¿Cuánto fruto das de ese fruto que el Señor Jesús está hablando aquí? Es lo que recibes. De esa manera es lo que tú recibes. Por supuesto que la fe, por supuesto que el estar, el honrar a Dios, hay muchas otras cosas que nosotros, que a Dios le agradan, ¿no? Sí, porque dice también la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿alguien quiere leer 1 Corintios 13:13? Por favor. Y Yo lo ahora leo. permanecen Allá. la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Otra vez, ¿sí, Pati? Es que no se escuchó bien. Okay. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor, pero el mayor de ellos es el amor. La Lo fe, único que permanece para siempre, dice la palabra, que el amor nunca deja de ser. En nuestros tiempos, en este tiempo, no sé, digo, lo que nos ha tocado vivir, nosotros podemos ver que la palabra amor está sumamente trillada. Cualquiera la usa. Cualquier persona usa la palabra amor para muchas cosas. Pero el Señor Jesús nos está diciendo aquí que no es el amor que nosotros debemos ser, es un amor que está en nuestro espíritu, que es el fruto de lo que Jesús está haciendo en nosotros y de lo que Jesús ya está en nosotros. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos esa semillita. Ahora, ¿cuánto es el fruto que nosotros hemos de dar? ¿Cuánto es el fruto que nosotros debemos estar dando? Eso va a depender de cada quien. Dice aquí que el que permanece, ese llevará mucho fruto. Hemos sido limpiados, pero el permanecer en él y él en nosotros y sus palabras en nosotros, eso es lo que va a hacer que nosotros llevemos la cantidad de fruto que se dé, de la cantidad de manera de tiempo que nosotros permanezcamos en él. Y además, otra consecuencia es que podremos pedir lo que deseemos, lo que necesitemos, obviamente conforme a la voluntad de Dios, lo que necesitemos, lo que deseemos, lo vamos a poder recibir si ese fruto y esa permanencia en Jesús se está dando en nosotros. Así que no es nada más el hecho de confiar. Sí confiamos en Él, por supuesto, no hay nadie más. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto. Proviene de Él. Todo lo que nosotros necesitamos, Él lo conoce, Él lo tiene, Él es nuestro proveedor. Hemos visto cómo la provisión incluso ya está. Ya la provisión ya está lista, ya está preparada. ¿Qué tanto nosotros podemos hacer que esa provisión llegue a nuestras vidas? De acuerdo a este pasaje, es dando ese fruto de amor y permaneciendo en Él y Él en nosotros, y además dando ese fruto de amor. Así que ahorita con el versículo que acabamos de leer, que permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Yo no sé hoy si alguno de nosotros podamos
meditar o podamos haber meditado o podamos pensar en qué tanto nos falta a nosotros tener el amor de Jesús en nuestras vidas. Ese amor verdadero, limpio, puro, santo. Ese amor que traspasa a nuestra familia, que traspasa a quienes me hacen bien. Ese amor que traspasa a los que me son agradables. Ese amor que no busca, no encuentra una diferencia entre las personas, simple y sencillamente se da. Ese amor de Jesús, yo no sé si hoy quisiéramos, porque yo les dije desde un principio, hoy no hay preguntas ni dudas, ¿ok? Esas se las dejamos al pastor para la próxima semana. Hoy solamente hay comentarios. ¿Alguien quiere hacer un comentario antes de orar? ¿Nadie? Bueno, ya sé lo que siente mi pastor cuando nadie opina nada. Ok. Ok, de todas maneras les amamos, les amamos, les amamos. Ok, ¿qué les parece si terminamos? Y yo no sé ustedes, pero yo estuve meditando en esto y obviamente, independientemente de que reciba o no, porque el Señor ha sido tan misericordioso con nosotros, siempre dándonos, siempre proveyéndonos, siempre siendo fiel con nosotros, pero honestamente nos falta mucho amor. Lo digo por mí, lo digo por mí. No sé si aquí hay alguien más que pueda decir, pues la verdad es que yo necesito amar como Jesús me ama a mí. Yo quisiera amar como Él me ama a mí. Y entonces yo les aseguro que el mundo va a cambiar, que Izcalli va a cambiar. Sí, Alma. Sí, yo también, yo sí quiero decir que a mí me falta ser así como Dios. Mucho, mucho me falta. Y gracias a Dios que tenemos la solución, Alma. El Señor Jesús ya lo hizo, nos acercó al trono de la gracia con toda confianza y ahora nosotros tomemos decisiones, permanecer en Él, permanecer en Él. Hay tantas cosas que nos distraen de permanecer en Él y no me refiero a las actividades diarias. Hay muchas cosas que luego nos distraen, pero hay solución, gracias a Dios porque podemos hacerlo. Así que si es esto, vamos a orar, ¿les parece? Bueno, yo sí quiero comentar, ¿no? O sea, la palabra de Dios, bueno, ahí lo que acabamos de leer, definitivamente ahí lo dice, separados de Él nada podemos hacer, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, quiero dar amor, quiero hacerlo, pero realmente es precisamente estar en comunión con el Señor, tomarse de su mano, unidos a Él, pues es como podemos demostrar el amor hacia los demás, poder dar ese amor, ¿no? Porque por nosotros mismos no lo podemos hacer. Si Él no permanece en nosotros, pues no podemos dar ese amor hacia las demás personas, ¿no? O sea, yo creo que sí, teniendo a su espíritu, teniéndolo a Él, es como vamos a demostrar el amor que Él nos ha dado. Así es, o sea, ahí está, las respuestas todas nos las da la palabra, exactamente sí. Como dices, Vianney. Si separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. ¿Quién podría amar como Jesús ama si estuviera separado de Él? Si no tenemos esa comunión, si no tenemos esa esencia de Él, si no tenemos, cuando dice, no crees que el Padre es en mí y yo en Él. O sea, no hay, imagínense ustedes a ustedes mismos siendo personas, hijos de Dios, que no se sepa ni siquiera en qué momento termina, en qué momento hay un límite entre Jesús y nosotros, porque todo lo llena Él y estemos en Él completamente, establecidos en Él.
que Él esté en nosotros, que Él sea en nosotros, no que esté nada más, sino que Él sea en nosotros, que nosotros seamos Él, que nosotros seamos Él, como Él dijo que era Él en el Padre y el Padre en Él, que nosotros seamos Él, que cuando hagamos lo que hagamos, que cuando digamos lo que digamos, cuando estemos donde estemos, la gente diga, no, hombre, este cuate, ¿cómo se parece a Jesús? ¿Has leído de Jesús? ¿Has leído de la palabra de Dios? Todo lo que hizo Jesús. Mira, esta señora, esta muchacha, este hombre, es igualito a Él. Son igualitos a Él. Que no se vea que no hubiera una diferencia permaneciendo en Él. Obviamente estamos en un cuerpo, estamos en la carne, estamos ahí, pero permaneciendo en Él. Si Él lo dijo, es posible entonces. Si Él lo dijo, esa es la esperanza que tenemos. Si Él lo dijo, es verdad. Podemos permanecer en Él y Él en nosotros. Y entonces sí, suéltense la greña pidiendo todo lo que quieran, porque lo vamos a recibir, porque todo va a ser conforme a su voluntad, conforme a su deseo, para honrar al Padre, para honrarle a Él y demás. Así que, pues gocémonos porque podemos tener esa esperanza, tenemos esa esperanza y tomemos la decisión firme de permanecer en Él. Sí, y pues la misma palabra dice que realmente el amor es todo, ¿no? Si nosotros, yo creo que es algo de lo más importante que nosotros podemos demostrar al mundo que verdaderamente somos hijos de Dios. El amor hacia los demás, pues hacia todos, ¿no? Realmente eso es realmente importante demostrarlo como hijos, el amor. El amor yo creo que es algo de lo más importante, ¿no? La palabra lo dice, ¿no? Sin amor realmente, lo más importante dice eso es todo, ¿no? El amor hacia el prójimo, ¿no? Como dijo, se resumen en 2 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y además todavía más allá, no solamente amar a mi prójimo como a mí mismo, sino aquí dice Jesús, como yo los he amado. Exactamente. Como yo los he amado, no como ustedes se aman a sí mismos, porque a veces la neta del planeta ni nosotros mismos nos amamos. Ni nosotros mismos nos cuidamos, ni nosotros mismos nos guardamos, ni nosotros mismos hacemos cosas que se vea que realmente nos amamos. Pero además de eso, amarnos a nosotros, amar a los demás y amarnos no como nosotros, sino como Él nos amó, eso sí es otro nivel de amor, es otro nivel de amor que es posible, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que es posible que permanezca en nosotros. Así es. Sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Pues que a veces es difícil, cuando te cae mal una persona, dices, oh, no, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y ahí está, ¿no? Pues ámala. Y no va a ser de nosotros. No va a ser en nuestras fuerzas, jamás, jamás, jamás va a ser en nuestras fuerzas. Vamos a tener que permanecer en Él y empezar a dar ese fruto que es el amor. Solamente así. En nuestras fuerzas, por supuesto que no. Al contrario, ¿no? Pero en Él, en su espíritu, en el poder de Él, entonces vamos a poder lograrlo. ¿Por qué lo dice? Sí, así es. Ok, chicos, pues vamos a terminar y pues vamos a pedirle al Señor que nos habilite, que nos llene, que nos guíe, que nos fortalezca para poder empezar una vida de permanencia en Él. Una permanencia voluntaria en Él. Y como la misma palabra lo dice, continua, permanentemente en Él. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo, gracias por esta hermosa reunión, gracias por tus hijos que están reunidos, que
que apartaron este tiempo, Señor, para venir a buscar de ti. Gracias porque tú nunca permitirás que tu palabra vuelva a ti vacía, Señor. Y porque nunca vas a dejar que alguien que tenga alguna necesidad, alguna duda, Señor, se quede igual. Tú lo harás, tú lo harás. ¿En qué momento y cómo? No lo sé, Señor, pero tú lo haces. Muchísimas gracias por este tiempo. Pero también, Padre Santo, vemos lo profundo y lo grande que es tu palabra y es este mandamiento de nuestro Señor Jesús, el amarnos unos a otros como tú nos has amado, Señor. Ese amor verdadero, limpio, puro, santo, Padre, lo necesitamos. Derrama en nuestros corazones en este momento, en este tiempo, Señor, derrama en nuestros corazones ese amor tuyo, Señor, esa unción de amor que sale de tu mismo corazón, Señor, de tu mismo espíritu, en cada uno de aquellos que lo estén pidiendo, Señor. Bendecimos a aquellos que no pudieron estar en esta noche y bendecimos con todo nuestro corazón, Señor, a nuestros pastores, donde quiera que estén, Señor, los bendecimos. Te pedimos que los cubras con tu poderosa sangre, los sigas llenando de tu presencia, les sigas dando unción nueva y fresca cada vez, Señor. Les reveles todos esos secretos escondidos, Señor, que tú tienes para este ministerio y tú lo reveles, Señor, lo pongas así tan claramente que ellos puedan ir siguiéndolo continuamente, Señor, y de acuerdo a tu voluntad. Y bendecimos a sus hijos, Señor, a sus nueras, a sus nietos, de sus generaciones, y bendecimos este ministerio. Padre, en el nombre de Jesús, queda con cada uno de nosotros, Padre, que esta noche sea una noche maravillosa. Y yo te pido, Señor, aún dormidos, nos quieres despertar, no importa, Señor. A lo mejor a los demás no les parece, pero a mí si me quieres despertar, no importa. Y si quieres dormida también, Señor, en el nombre de Jesús, no nos dejes quedarnos como estamos. Derrama ese amor tuyo en nosotros. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Pues buenas noches a todos. Que Dios los bendiga muchísimo, que cenen ricos si van a cenar. Y Gracias. Gracias, igualmente. Estamos aquí. Bendiciones. Y Buenas estamos noches. en contacto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Bye, bye, bye. Bye.